Buen día con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre soluciones ideales con dos componentes volátiles. Sabemos que por simplicidad se ha estudiado las soluciones con un solo componente volátil porque la presión de vapor es solo del componente. Pero, ¿qué sucederá en soluciones con dos o más componentes volátiles? Si tenemos este caso, la solución se evaporará hasta que el vapor junto con la solución estén en equilibrio a temperatura constante. Eso quiere decir que la presión total será la sumatoria de las presiones parciales de cada componente. Si se diluye la solución, los componentes volátiles serán considerados como disolvente. Cada componente obedecerá a, a la ley de Raoult. Sabemos que la suma de las fracciones molares de cada componente en solución debe ser igual a 1 y la presión total de la solución debe ser igual a la suma de las presiones parciales de cada componente. Para ello utilizamos a la ley de Raoult, que nos indica que la presión es función de la fracción molar. Pero si agregamos un soluto, ¿aumentará o disminuirá la presión de vapor? Para ello, debemos saber qué fracción del componente está en esta fase. La fracción de vapor será representada por la letra Y, que será igual a la presión de vapor del componente sobre la presión total. Bien, si representamos estas fracciones en un esquema a temperatura constante, nos indica que la fase líquida será estable a presiones altas, mientras que la fase de gas será estable a presiones bajas. Si representamos la fracción molar de la fase líquida, describirá la composición del líquido y la del sistema. Los puntos que están sobre las curvas nos indican las presiones mínimas en las que el líquido vapor es estable. El punto A, o de color rojo, representa un sistema entre el líquido y el vapor en el equilibrio. Voy a hablar acerca de la regla de la palanca, que es un método para conocer la cantidad de moles tanto de líquido como de vapor a una cierta concentración. Para ello se va a utilizar diagramas donde la composición del sistema va a estar entre 0 y 1. La parte superior va a corresponder a la región del líquido y la parte inferior va a corresponder al vapor. En el centro se va a encontrar tanto el líquido como el vapor. Si nosotros tenemos a este punto A y se encuentra cerca del líquido, va a haber más líquido que vapor. Pero si el punto A se encuentra cerca de la línea de vapor, va a haber más vapor que líquido. Teniendo en cuenta esta consideración, nosotros vamos a poder hallar el número de moles de líquido y de vapor, como se observa en la siguiente ecuación. Cambios de estado cuando la reducción de la presión es isoterma. Aquí vamos a tener que la temperatura va a ser constante y va a variar la presión. En la parte superior se va a encontrar el líquido y en la parte inferior el vapor. A se va a encontrar en la región del líquido, pero si nosotros disminuimos la presión, L va a corresponder al inicio de la vaporización. A' va a corresponder al equilibrio de las fases entre líquido y vapor. Y B2' va a corresponder al fin de la vaporización. AN se va a encontrar en la región del vapor. X' va a tener las primeras trazas de líquido, mientras que Y' va a tener las primeras trazas del vapor. Diagramas de temperatura y composición. En este tipo de diagramas nosotros ya no vamos a tener una línea recta para el líquido como era en el caso cuando teníamos la temperatura constante, sino que vamos a tener este tipo de diagramas, donde en la parte superior va a estar el vapor y en la parte inferior va a estar el líquido. También vamos a tener una menor temperatura de ebullición y una mayor presión de vapor. Aquí también podemos aplicar la regla de la palanca y la ecuación de Clausius-Clapeyron para calcular las presiones de vapor. Cambios de estado con un aumento de la temperatura. Aquí vamos a tener a la presión constante
y también vamos a tener que en la parte superior va a estar el vapor y en la parte inferior va a estar el líquido. También el componente 2 va a tener una mayor temperatura de ebullición, mientras que el componente 1 va a tener una menor temperatura de ebullición. Este es el principio de la destilación, donde el componente que más se va a destilar es el que tiene una menor temperatura de ebullición y una mayor presión de vapor. Destilación fraccionada. Es una técnica de laboratorio utilizada en la separación de sustancias miscibles. El objetivo principal de esta va a ser el de separar los componentes de una mezcla homogénea. En tal sentido, se va a necesitar una fuente de calor, un matraz de fondo redondo, una columna de destilado, un condensador y una probeta para que sirva para obtener el destilado final. El proceso va a ser en consistir una mezcla hasta que sus componentes más volátiles pasen a una fase de vapor. Luego condensar el vapor hasta recuperar estos componentes en forma líquida. A medida que el vapor sube por esta columna, se va a enfriar y este enfriamiento va a condensar con preferencia al componente menos volátil y se va a enriquecer en el componente más volátil. De tal manera que al final vamos a obtener un destilado final del componente más volátil. Acá vemos un diagrama en donde el líquido va a ser vaporizado, el vapor va luego posteriormente a ser condensado, luego vaporizado, condensado y así sucesivamente hasta que al final vamos a obtener un destilado que se aproxime a la composición del líquido más volátil y un residuo cuya composición se aproxime al componente menos volátil con una serie de fracciones de composiciones intermedias. Siguiendo esta misma tendencia, en los azeótropos, estos van a ser sometidos a una destilación fraccionada de la misma manera, pero estas mezclas no pueden separarse completamente sus constituyentes, de tal manera que van a tener temperaturas de ebullición máxima y mínima, en donde en estos puntos el líquido y el vapor van a tener la misma composición. Pero vamos a ver cada uno de esos casos. En la temperatura de ebullición máxima, si yo caliento en el punto A, va a tener una temperatura T. Este vapor va a tener la misma composición que el líquido. En consecuencia, el destilado tendrá exactamente la misma composición que el líquido original. Pero si yo caliento en el punto B, va a tener una composición en el punto B a una temperatura de T, en donde el reactor va a tener el azeótropo y se va a destilar el componente 1. Mientras que si yo caliento en el punto C, de igual manera va a tener un componente B a una temperatura T. Pero en este punto, en el reactor va a quedar el azeótropo y se va a destilar el componente 2. Por otro lado, vamos al de la temperatura de ebullición mínima, en donde el azeótropo se va a destilar sin ningún cambio. De tal manera que en el reactor vamos a tener el componente 2 y se va a destilar el azeótropo en el punto C, mientras que en el punto B, de igual manera voy a tener una composición en B a una temperatura T, se va a destilar el azeótropo y el reactor va a tener al componente puro 2. Solución ideal diluida. En una solución ideal diluida, también interviene la ley de Raoul, por lo cual, para obtener las leyes que rigen estas soluciones, se debe analizar el comportamiento experimental. En este gráfico tenemos la presión de vapor en función de la fracción molar del benceno en un sistema benceno-tolueno, lo cual su comportamiento es ideal. Además, las presiones parciales del benceno y del tolueno son funciones lineales, lo cual nos indica que obedece a la ley de Raoul. Por otro lado, en el gráfico de la izquierda, muestran curvas individuales de la presión parcial de la acetona y del disulfuro de carbono, y están por encima de las líneas que representan las predicciones de la ley de Raoul, lo cual nos indica que son desviaciones positivas. Por el contrario, en el gráfico de la acetona cloroformo, que está a la derecha, se observan las presiones por debajo de la línea, lo cual representa desviaciones negativas. En el gráfico de la izquierda nos enfocaremos en la presión parcial del disulfuro de carbono, lo cual, al ser la fracción molar del disulfuro de carbono igual a 1, consideramos como disolvente al disulfuro de carbono y como soluto a la acetona. En cambio, cuando la fracción molar del disulfuro de carbono es igual a 0, consideramos como soluto al disulfuro de carbono, ya que se encuentra a baja concentración, y a la acetona como solvente. Y se observa que esta curva de la presión parcial es lineal, lo cual el soluto obedece a la ley de Henry.
Potenciales químicos en la solución ideal diluida. Como se mencionó anteriormente, el solvente obedece a la ley de Raoul, lo cual se representa con la ecuación número 1. Por el contrario, el soluto obedece a la ley de Henry y se representa con la ecuación número 2, lo cual este potencial químico cumple con la ley de Henry en todo intervalo de molalidades. Ley de Henry en solubilidad de gases. La ley de Henry describe cómo la solubilidad de un gas en un líquido está relacionada con la presión parcial de los gases entre el líquido. Esta ley establece que a una temperatura constante la cantidad de gas que se disuelve en el líquido es directamente proporcional a la presión parcial del gas en equilibrio con el líquido. La solubilidad de los gases se expresa a menudo como el coeficiente de absorción de Bose, representado por alfa, que en el volumen del gas medio, esto sería igual a una temperatura de 0, a una atmósfera de presión y disuelto en una unidad de volumen, donde se representa la siguiente fórmula en condiciones ideales. Si la solución está muy diluida, NJ será menor a N, donde será igual a 1 sobre KJ, y este será igual a 0,022. La ley de Henry es válida en condiciones ideales y se supone que no hay reacciones químicas entre el gas y el líquido. Distribución de un soluto entre dos disolventes. Se refiere al proceso en el cual el soluto se reparte o distribuye entre fases líquidas inmiscibles, generalmente la fase acuosa y una fase orgánica. Este proceso se basa en la diferenciación de la solubilidad del soluto en cada uno de los disolventes y se rige por la ley de distribución de Nernst o ley de partición. Establece que a una temperatura constante, el equilibrio también es constante, donde nu y nu' son los potenciales químicos. Estos serán iguales en el equilibrio. En soluciones diluidas ideales, esto se definirá de la siguiente forma. Cuando nu y nu' son independientes de las composiciones, esto será igual a K de la coeficiente de partición. Donde el cambio de energía de Gibbs, esto se estandarizará de la siguiente forma. Si las soluciones están suficientemente diluidas, las fracciones molar son proporcionales a la molalidad y a la molalidad, donde K' y K2 son independientes de las concentraciones. El equilibrio químico en la solución ideal. Se aplican los mecanismos principales generales de la termodinámica y de la cinética química. La constante de equilibrio se define como la relación entre las concentraciones de los productos y de los reactivos, y esta relación se mantiene constante cuando los sistemas alcanzan el equilibrio, donde B sub I son los coeficientes estequiométricos para aplicar estas condiciones al equilibrio químico en las soluciones ideales. Como ejemplo tenemos una reacción entre etanol y ácido acético. Si la solución se diluye lo suficiente para permitir el empleo de la molalidad en la descripción de la energía de Gibbs de los solutos, la constante de equilibrio tiene la forma donde la ley de Raoul interviene y es válida para el disolvente. En el cambio de energía de Gibbs se debe incluir la concentración del agua, dando lugar a que esta es igual a la energía libre de Gibbs molar del agua pura y la νJ son los potenciales químicos de los solutos.